Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un estudio más sobre la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. Les habla Javier Escamilla. El día de hoy estaremos estudiando los eventos que tuvieron lugar en el segundo día de esa semana de Pascua. Analizaremos y comentaremos estos eventos que están relacionados con el segundo día de esa semana. También comentaremos las implicaciones que estos eventos traerían sobre la vida de Jesús. Como siempre, les recomiendo tener una Biblia a la mano para seguir la lectura y tomar las anotaciones que ustedes consideren importantes. Pero antes de continuar, vamos a pedir en oración al Espíritu Santo que nos dé la comprensión y el entendimiento en su palabra para que esta palabra sea alimento y bendición para nuestras vidas. Los temas que estaremos reflexionando en esta clase son dos. Uno es el evento cuando Jesús maldice a la higuera, una higuera estéril, ese día lunes por la mañana, cuando venía de camino de Betania hacia Jerusalén. El segundo evento tiene que ver con Jesús cuando purifica el templo, es decir, cuando hace limpieza, como una preparación para los eventos que vendrían durante la semana. Iniciamos nuestra lectura tomado del Evangelio de Marcos, el capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Veamos ahora el significado espiritual sobre este hecho. Dos puntos que hay que hacer notar. El número 1. Frecuentemente a la nación de Israel se le representa por una higuera. El punto número 2, basados en este pasaje que acabamos de leer, nos dice que no había fruto porque no era temporada. Es difícil imaginar que Jesús no está al tanto de este detalle, pues Él ha crecido en estas tierras y sabe perfectamente que no es temporada de frutos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto nos lleva a reflexionar que Jesús está haciendo esto intencionalmente para dar una lección. Esto nos lleva a creer que Jesús estaba buscando algo que Él sabía que no había. Nos quiere dar una lección. En los versículos de Juan, frecuentemente, cuando se trata el tema de la vid verdadera, dice que todo árbol que en mí no da fruto será cortado. Así es que esto es lo que sucedería más tarde ese día. Está relacionado con este hecho, lo que pasaría en el templo más tarde. Es decir, Israel está lleno de follaje, pero no produce frutos. Los frutos que el Padre le mandó que hiciera. En este hecho vemos que la higuera está toda ocupada en mantener su verdor, en mantener sus ramas, pero no ha dado fruto. Jesús está tratando de decirnos que así ha sido Israel en todos estos años. Ha estado ocupado en su religiosidad, ocupada en sus leyes, ocupado en sus tradiciones, con todo el esplendor de las ceremonias y los ropajes, pero no ha dado fruto, no ha cumplido con los propósitos que Dios le había mandado. Y se está refiriendo básicamente a la secta de los fariseos, juntamente con otros líderes que gobiernan Israel y que gobiernan el templo. Israel está ocupado en todo, haciendo nada. Mucha religión con pocos resultados. Grandes vestimentas ceremoniales, rituales, fiestas, ocupados en la religión, pero no hay frutos dulces. Esto también nos recuerda la parábola que está registrada en el libro del profeta Isaías capítulo 5. Ahí hay un buen ejemplo de lo que Jesús está tratando de decir. Una vid de buena cepa que fue sembrada, pero que dio resultados amargos. Israel llevaba todos los genes espirituales para dar fruto, pero se rebeló como el barro en las manos del alfarero. Y se está revelando la higuera,
es decir, no está dando el fruto. Israel no quiere dar fruto y prefiere estar ocupado en toda su religión. El versículo 14 dice que entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto lo oyeron sus discípulos. Seguimos con la lectura de Marcos 11, 15 al 19. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Pero antes de continuar, hablemos un poco más de este templo. Recordemos que el primer templo fue construido en los tiempos del rey Salomón, siglos atrás. Ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor cuando se llevó cautivos a los judíos a Babilonia. Después de 70 años, esas generaciones regresan a Jerusalén para reconstruir la ciudad y también reconstruir el templo. Recuerden que fue durante la dedicación de ese segundo templo, es decir, la reconstrucción, cuando el profeta Zacarías tiene la visión de que el Mesías entraba en un asno, en una entrada triunfal a Jerusalén. Pasaron los siglos y después Roma levanta a un rey de los judíos, en este caso Herodes. Herodes no gozaba mucho de la popularidad del pueblo judío porque él no era judío, era de sangre idumea. Y como él sentía el rechazo del pueblo, decide congraciarse con ellos y les quiere construir ahora un templo magnífico, muy grande. Este templo que construyó Herodes reemplazó al antiguo edificio. Fue comenzado en el año 19 a.C. Aún no estaba terminado en los días de Jesús. Y no fue completado sino hasta el año 64. Y notemos, el año 64, muy interesante, 6 años antes de que fuera destruido por los romanos. Fue este imponente complejo de edificios hecho de grandes piedras color crema, mármol y oro, el que despertó la admiración de los discípulos de Jesús cuando fueron a visitarlo. Ahí se siguió celebrando el antiguo ritual del sacrificio y del culto, con su elaborado sistema de sacerdotes y siervos del templo, aunque todo se hacía bajo el ojo vigilante de la guarnición romana que ocupaba la fortaleza Antonia, la cual dominaba los atrios. En este sector también, en el atrio de los gentiles, más allá de la cual ningún gentil podía pasar, bajo pena de muerte, estaba el próspero mercado de los animales para el sacrificio y de cambio de moneda para las ofrendas del templo, que fue lo que suscitó la ira de Jesús. En esta parte también, en los pórticos techados, los hombres se reunían para escuchar cualquier maestro que quisiera difundir sus ideas. Pero ¿por qué Jesús está tan indignado? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el templo? Primero hay que recalcar que este era un gran negocio para los líderes del templo. Es decir, los sacerdotes y los líderes se encargaban de las vendimias que sucedían dentro de los atrios. Hay que también notar y aclarar que para celebrar la Pascua, como ordena la ley, primero aquí habría que prepararse para la celebración de la Pascua. Esa preparación consistía en una serie de purificaciones, como lavamientos, rituales, observancias y sacrificios para la santificación. También debemos de considerar que en estos días Jerusalén tiene una gran asistencia, una gran cantidad de visitantes que vienen de diferentes partes de Israel, del Imperio Romano. Son judíos que quieren cumplir con la obligación de celebrar la Pascua en Jerusalén. Los líderes de los sacerdotes y sus familias poseían el monopolio de las ventas de los sacrificios. Notemos que en el pasaje que Jesús arremetió contra los que hacían negocio en el templo, es decir, contra los que trabajaban para los sacerdotes, no solamente para los visitantes. Pero regresemos al Evangelio. Dice que entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. ¿Se da cuenta usted? Dice, comenzó a echar fuera a los que vendían, pero también a los que estaban comprando. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pero vamos a platicar un poco en qué consistía este gran negocio.
Como sabemos que hay muchos extranjeros que hacen viajes que son largos, que llevan mucho tiempo, quizás semanas o tal vez meses, depende de qué rincón del Imperio Romano vienen. Ellos vienen con la intención de celebrar la Pascua. Y para cumplir con las celebraciones habría que hacer un sacrificio para la purificación de sus pecados, como una preparación para la Pascua. Y la ley establecía que había que hacer un sacrificio, dependiendo del pecado, podría ser un cordero, o unas palomas, o otro tipo de animal. Pero es comprensible y entendible que ellos no iban a traer estos sacrificios desde el lugar donde venían. Y para eso habría que comprarlo, por supuesto, ahí en Israel o en Jerusalén. La ley establecía que para poder que el sacrificio fuera aceptado en el templo, tendría que cubrir una serie de regulaciones. Por ejemplo, el cordero de la Pascua tendría que cumplir con las regulaciones de la perfección, es decir, no se permitía que tuviera otro color, es decir, que tuviera una mezcla de diferentes colores en el pelo, en la piel, que pudiera estar tuerto, que tuviera alguna herida o cojo o que tuviera algún defecto. Cuando llegaban con el cordero pasaban precisamente con algunos de los levitas o los sacerdotes encargados de revisar, es decir, llevaba hasta el sacrificio y ellos lo observaban. Y una vez de escrutarlo y asegurarse de que no tuviera ningún defecto, le ponían un sello, es decir, está autorizado. Y entonces ya podría servir para el sacrificio. Así es que la gente que viajaba de lejos y que sabía que tenía que comprar algún cordero o un animal para el sacrificio, pues no quería arriesgarse porque había afuera del templo y afuera de Jerusalén mucha gente vendiendo animales para el sacrificio, pero tendrían que ser revisados primero por los sacerdotes. Pero para asegurarse de que no fuera a ser descartado por algún defecto que ellos no podían observar, preferían mejor comprarlos dentro del templo, porque los sacerdotes también tenían sus corrales adentro. Y los corrales tenían animales que ya estaban siendo autorizados. Es decir, prefiero mejor comprarlo dentro del templo y asegurarme que cuando pase con el levita o el sacerdote para la inspección, pues al momento que lo compro dentro ya viene totalmente autorizado. Y eso facilitaba, por supuesto, muchísimo el trabajo, sobre todo para los que venían de fuera de la ciudad. Así es que era un gran negocio, un poco más caros, por supuesto, adentro. Y de esa manera aseguraban que no tenían que comprar un sacrificio que podía ser desechado. Un gran negocio, por supuesto, porque como hemos hablado en otras ocasiones, la asistencia regular o la población regular de Jerusalén en el año regular podía ir entre 50 a 70 mil personas, pero en el tiempo de la fiesta podría ser 300, 400 mil o más. Es decir, habría una gran multitud. Es un negocio redondo el que tienen dentro. Por supuesto, vemos que Jesús está volcando las mesas de los cambistas. ¿Por qué cambian las mesas de los cambistas? Porque no se aceptaban monedas extranjeras para el diezmo o no se aceptaban comprar el sacrificio con monedas extranjeras. Tenía que ser con el shekel, la moneda del templo. Así es que los extranjeros llegaban con sus monedas locales y ahí hacían el cambio, es decir, son casas de cambio. Cambiaban por shekels y ahora sí con la moneda local o con la moneda del templo podían ir a comprar el sacrificio o las cosas que les hacía falta para el sacrificio. Y dice Jesús que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, sacrificios menores para cualquier tipo de pecado ligero. Podemos darnos cuenta de lo que está haciendo Jesús. Está tomando el negocio de los sacerdotes, está volcando a todos los que venden y compran, es decir, la corrupción que se está dando en esta relación de entre los que venden y los que compran algo corrupto. Y es dentro del templo. Podemos imaginarnos fácilmente que esto no les agrada a los sacerdotes. Se hizo un gran escándalo, los atrios están llenos de gente y nomás se oye la gritadera de la gente asustada. Los discípulos ahí están, sorprendidos de ver a Jesús. Dice otro pasaje de la Escritura, dice, el celo del Señor lo consumía. Cuando los discípulos observaban a Jesús con esas emociones a flor de piel, tratando de hacerles entender a la gente que estaban cometiendo un gran sacrilegio. Los comenzó a echar fuera a todos. Empezó a voltear, a hacer todo ese ruidazo y el escándalo que se estaba haciendo, pero era resultado de la indignación que sentía en su corazón
al ver el templo, la casa de su Padre. Y Jesús les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿No era el objetivo del templo? ¿No era la oración de Salomón cuando dedicaron aquella ocasión el primer templo? Cuando estaba todo el pueblo de rodillas, los sacerdotes y el mismo rey de rodillas, diciendo, Señor, dígnate visitarnos, que este sea tu morada. Sabemos que tú no habitas en templos hechos de manos de hombres. Sabemos que nadie te puede contener, pero te pedimos que este lugar sea el lugar de la oración, que aquí podamos presentar nuestra gratitud y presentar nuestras peticiones. Te pedimos que nos dignes de tenerte presente en este lugar. Purifica este lugar. A eso se refería Jesús, al objetivo del propósito de tener el templo que representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Ahí estaba la flama permanente. En el lugar santísimo, en el lugar santo, ahí está este fuego que representaba la presencia de Dios y la santidad de Dios. ¿No era acaso el objetivo de que el templo fuera el lugar del encuentro, donde se reencuentra el pueblo con el Señor? Pero en lugar de ser el lugar del encuentro, se había convertido en el lugar del negocio. Qué triste que el pueblo de Israel había perdido. Es claro entender cómo los sacerdotes y los líderes, los levitas, ocupados en sus negocios, no podían entender el mensaje de Jesús. Regresemos una vez más a este pasaje. Vamos a leerlo por tercera vez. Marcos 11, versículo 15. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pero ahora nos preguntamos, o debemos de preguntarnos, si nosotros somos los vendedores o somos los compradores que hemos profanado nuestra vida. ¿Somos nosotros aquellos? Si somos como aquellos cambistas que en lugar de ministrar al Señor lo hemos usado como moneda de cambio, o tal vez estamos plácidamente sentados esperando un beneficio de Dios en lugar de ir de rodillas en el altar del sacrificio para buscar su rostro y alcanzar su perdón. Dejemos que Jesús nos purifique y nos limpie el corazón. Busquemos que nuestra vida sea una vida de frutos, de resultados, y no de follaje como el fariseísmo, no como los religiosos que se jactan de sus bondades y de cumplir con todas las reglas y las leyes y tradiciones. Mucho ruido y pocas nueces, mucho follaje, muchas hojas verdes y elegantes, rectos ante la presencia de sus propios ojos, pero sin fruto delante de Dios. Reflexionemos sobre nuestra vida en estos días. Pensemos sobre nuestra vida y veamos aquellas cosas que enturben el corazón. Y echémoslo fuera y dejemos que Jesús nos traiga a nuestra conciencia aquellas cosas que debemos de cortar. Dejemos que Él haga limpieza y nos purifique. A eso vino Él. Dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos lleve al arrepentimiento, de cortar con aquellas relaciones que nos estorban, con aquellos negocios que nos hacen daño, con aquellas amistades que oscurecen nuestra vida, con aquellos hábitos o costumbres o tradiciones que algunas parecen inofensivas, pero son tapones en nuestra vida y que no nos permiten crecer y madurar en la relación con Dios. Este estudio y comentario de los eventos de Jesús en ese día, cuando Jesús entra a purificar el templo, en ese día de la Pascua, delante de la multitud, con todas las emociones que Jesús está poniendo para poder enseñarnos a todos, a ellos y a nosotros, de que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este estudio de estos eventos nos debe de llevar a reflexionar y pensar que si no tenía sentido para ellos, tampoco lo tenía para nosotros. Si no tiene sentido para ellos, si estas cosas no bajan a nuestro corazón, no serviría para nada. Porque Jesús dijo que de ahí mana la vida. Si alguna vez guardas algo, digo, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Él quiere vivir en nuestro corazón para salvarlo.
pero hay que purificarlo, hay que empezar a dar fruto. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cómo sabremos quiénes son de los nuestros? Dijo: no se preocupen. Jesús les dijo: por sus frutos sabrán quiénes son mis seguidores. Los escribas y los fariseos, los principales sacerdotes, después de este evento que sucedió a la luz pública y delante de todas estas muchedumbres, buscan la manera de matarlo. El versículo 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y regresó a Betania. Al menos 2 lecciones nos deben de dejar esta reflexión. Nos debe de quedar claro. La primera: no seamos como la higuera, con mucho ruido y pocos resultados, con mucho follaje y sin fruto, ocupados en todo, haciendo nada, con mucha religiosidad, pero sin una vida práctica que refleje el cambio que Jesús ha hecho en nuestra vida. La segunda lección que nos deja esta reflexión tiene que ver con nuestro corazón. Si el templo es el corazón de todo Israel, ahí está la vida. Jesús dijo: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta lección. No podemos en nuestro corazón hacer negociaciones equivocadas y poner los principios de Dios en negociación. Los principios de Dios no se negocian, no se intercambian y no se catafixian. La palabra de Dios sobre nosotros, sus principios, sus valores, sus reglas, sus propósitos no se pueden negociar. Esos principios producen vida, y el día en que nosotros rompemos esos principios, empieza a producir maldición en nuestra vida. Si nosotros deseamos que Jesús se establezca en nuestra vida y su bendición esté con nosotros, asegurémonos que nuestro corazón esté limpio, para que de ahí Él empiece a reinar, que reine nuestro corazón y reine nuestros pensamientos, que reine todo nuestro ser en nuestra mente y nuestra vida diaria. Hagamos de Él nuestro Rey. Bendigamos al Señor en todo tiempo y le demos gracias. Hasta aquí con este estudio del día de hoy. Les habla Javier Escamilla. Me despido de ustedes agradeciendo a Dios como siempre por esta gran oportunidad de poder llegar ante ustedes y que la palabra de Dios llegue a sus corazones y a sus mentes. Que este estudio sea de bendición para su vida. Les recomiendo suscribirse en el botón, la parte de abajo a la derecha, para que reciban las notificaciones cada vez que haya nuevos contenidos. Gracias por su atención y cuídense mucho.